les cuento sobre la columna. La columna tiene que ver con una serie de frases que escuché la semana pasada a raíz de la renuncia del ministro Botero, relacionadas con el hecho de que todo lo que le estaba pasando a este gobierno tenía que ver no con unas falencias y errores del propio ministro Botero y del propio gobierno del presidente Iván Duque, sino que tenían que ver con unos con una penetración que estaba de la cual estaba siendo víctima la protesta social, que venía no solo del comunismo internacional, sino de los planteamientos del Foro de Sao Paulo, que es una reunión según la cual pues está nutriendo ideológicamente el comunismo internacional. Cuando empiezo yo a ver todos estos videos y todas estas declaraciones de la vicepresidenta, de ministros como el ministro Botero, y aunque el presidente Iván Duque no lo ha dicho, sí ha dicho que todas las protestas, sobre todo la del 21 de noviembre, es una protesta que está instigada por el comunismo internacional, pues saben que escribí este artículo. A esa estupidez, diría yo, de argumento, que hice este artículo, con la idea de tratar de explicarle al mundo y sobre todo a los uribistas y a los duquistas que el comunismo internacional se acabó, ¿saben hace cuánto? Hace 30 años. Y me parecía casi que de mentiras lo que estaba yo oyendo, y por eso escribí este artículo, y se llama Duque el negacionista. Primero cambió el lenguaje y borró la palabra paz de todos los documentos de su gobierno, porque la propaganda uribista decía que esa paz era castrochavista. ¡Bú! ¡Qué susto! Una paz castrochavista. Luego utilizó su poder para reemplazarla por la palabra legalidad, un eufemismo con el que buscaba, desde luego, borrar de nuestra realidad los efectos de un acuerdo de paz cuya legitimidad también la niega la propaganda uribista. Por eso, el doctor Miguel Ceballos no es el alto consejero para la paz, ¿se acuerdan? El alto consejero para la paz, sino el consejero de la legalidad. Y a la oficina de posconflicto que dirigía antes Rafael Pardo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues se le rebautizó como la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. ¿Y saben por qué? Por un detalle. Tenían que borrar este gobierno la palabra conflicto, posconflicto. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno, como se lo manda Uribe, niega la existencia del conflicto. ¡Qué absurdo! Su actual consejero, la de Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que es Emilio Archila, tal vez el único funcionario de su gobierno, del gobierno Duque, que no ha quedado atrapado en esta camisa de fuerza de la propaganda uribista, está intentando implementar el acuerdo en medio de esta guerra del lenguaje, que obliga a disfrazar las cosas y a no llamarlas por su nombre. Imagínense cómo será de difícil hacer lo que está haciendo Emilio Archila. Mis respetos. Una guerra semántica que se libra también en el Centro de Memoria Histórica, cuyo director, Darío Acevedo, que fue protagonista de otro debate el mismo día que se le hizo el debate demoledor a Guillermo Botero, es otro negacionista. Hablo de Darío Acevedo, es otro negacionista, es decir, que niega la existencia del conflicto y que anda en la tarea de ver cómo nos reescribe la memoria y nos borra la verdad, o por lo menos lo que ellos creen que hay que borrar. Ahora sabemos que este negacionista que está al frente del Centro de Memoria Histórica, el señor Darío Acevedo, es también miembro de un tanque de pensamiento del uribismo, denominado el Foro Atenas, que surgió, tenemos entendido, hace 2 años, con la delirante y trasnochada idea de oponerse a las perversiones del Foro de Sao Paulo y a su doctrina comunista. ¡Ay, Dios!
como digo yo siempre invoco a Dios y soy atea, imagínense. Montar un tanque de pensamiento para luchar contra el comunismo internacional a estas horas es un absurdo que demuestra el grado de delirio al que ha llegado el uribismo en su gesta negacionista. Sí, es realmente delirante y fuera de todo lugar. La mala noticia es que el Foro Atenas, al que pertenecen los uribistas pura sangre como Rafael Nieto, que suena para suceder a Guillermo Botero en el Ministerio de Defensa, y como la senadora Paula Holguín, una escudera del uribismo muy fuerte, me dicen que el Foro Atenas, repito, al que pertenecen estos pléyades muy importantes del uribismo, es la fuente donde abreva Duque para afinar su propaganda política y para responsabilizar al Foro de Sao Paulo, ¿sí?, y al comunismo internacional de todas sus derrotas. Es decir, la que sufrió por las objeciones, por la caída de la ley de financiamiento, por el informe, ¿se acuerdan?, con fotos falsas que presentó en la ONU contra Venezuela, que fue el oso internacional, ¿sí?, por el resultado horrible que obtuvo este gobierno el 27 de octubre pasado en las elecciones, y hasta por el paro próximo del 21 de noviembre. A mí eso me impresiona, ¿sí? Ya su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha dicho que en Colombia no hay por qué protestar porque todo está mejor y que no hay por qué salir a protestar. Y de paso, nos ha echado la culpa a los periodistas, a los medios, ¿sí?, por haber, abro comillas, porque esto lo dijo, ¿sí?, por haber sido negligentes frente a lo que significaba la estrategia de la toma del poder del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica. Y esto lo dice hoy, cuando Evo Morales acaba de ser, unos dicen que sacado o acaba de renunciar, precisamente porque se quiso quedar en el gobierno y en el poder, sean de derecha o de izquierda. Yo creo que la democracia tiene que reaccionar y las instituciones tienen que imponerse. Pero no, para ellos lo que está pasando es que el comunismo internacional se está tomando América Latina. En el momento en que a Evo le toca salirse del poder, ¿por qué? Porque transgredió las normas de la democracia. Están locos, los uribistas están locos, quiero decirles, locos de atar. ¿Sí? El expresidente Uribe, investigado por la Corte Suprema de Justicia y con un hermano acusado de paramilitarismo, ha salido también a dictar su sentencia moral. Porque eso sí, desde un pedestal hablan, ¿no?, de la ética pública. Pues Uribe ha salido a decir que el paro, oiga, abre comillas, del 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar las democracias de América Latina. Ustedes saben que ni siquiera el presidente de Chile, el doctor Piñera, ha dicho lo que están diciendo aquí la vicepresidenta, el expresidente Uribe y hasta el propio Iván Duque. ¿Nos creen pendejos a los colombianos? ¿No habrá alguien que le diga a Duque que el comunismo internacional se acabó hace rato y que los campesinos y los estudiantes que protestan en Colombia no están financiados por el Foro de Sao Paulo? Ay, Dios. No fue suficiente la derrota diplomática que sufrió Colombia en la ONU, luego de que 187 países votaron a favor de levantar el embargo contra Cuba. Colombia se abstuvo, qué penosa posición, ¿sí?, para constatar que el mundo no es como lo pinta el Foro Atenas. ¿Cuánto falta para que salga Duque y a la vicepresidenta Ramírez a decir que esa votación que hubo en la ONU, ¿sí?, es parte de una conspiración del comunismo internacional? Esto parece de risa, si no fuera tan serio. Esto parece un chiste hecho casi que por Jaime Garzón, y resulta que es el gobierno que tenemos. Detrás del cambio de lenguaje vino el cambio de dogma, porque como dice Samuel Johnson,
El lenguaje es el vestido del pensamiento. Sin embargo, Duque no solo no ha podido lavarnos el cerebro, sino que él mismo quedó atrapado en su propia trampa. Perdió su pelea por las objeciones de la JEP, pero a los congresistas y magistrados que lo derrotaron, los reseñaron, ¿sí?, como ciudadanos peligrosos por tener, dizque, un sesgo ideológico. A los indígenas del Cauca, que están alzando sus voces contra el gobierno por su reticencia a implementar el acuerdo, a los campesinos que erradicaron y que protestan por la demora en la llegada de los proyectos productivos, y a los estudiantes que salen a las calles a pedir mejoras en la educación pública, a todos ellos, óigame bien, a todos ellos los graduaron de conspiradores internacionales y de actuar bajo los preceptos ideológicos de esa cosa que ellos llaman el Foro de Sao Paulo. Bueno, la demencia no puede ser mayor, y con estas demencias quieren seguir gobernando. Duque no solo se expone al ridículo internacional, insistiendo en echarle la culpa de sus problemas al fantasma extinto del comunismo internacional. Estamos celebrando en este momento los 30 años de la caída del muro de Berlín. Y aquí no se han dado cuenta, ni el gobierno, ni el expresidente Uribe, ni los uribistas. Digo que Duque no solo se expone al ridículo internacional si sigue insistiendo en que el comunismo internacional es la culpable y el culpable de todos sus problemas en Colombia. También se expone a alejarse cada vez más de sus gobernados. Su obsesión por cambiar el lenguaje y por someterse a la propaganda uribista lo tiene entrampado y le impide aceptar la realidad. Es un negacionista muy peligroso, y un presidente que se niega a ver a su país tal como es, que se niega a llamar las cosas por su nombre, sin artilugios, es un mandatario condenado al fracaso. Muy peligroso. Todo esto me hizo recordar un episodio que les relato a continuación. Semanas antes de las elecciones presidenciales en que ganó Iván Duque, un asesor muy cercano de Duque, que ahora se desempeña en una importantísima consejería, me soltó una frase que me asalta cada vez que constato con preocupación la manera vertiginosa como el presidente Duque se le está saliendo el país de las manos. Dice esta frase, y póngansela, en la mente y guárdenla. Póngansela en el corazón y ojalá Duque la recuerde. Nosotros, me dijo, sabemos que si al cabo de 6 meses no hacemos una coalición con la centroizquierda, el gobierno de Duque se vuelve tan insostenible que peligra hasta su propia permanencia. Sobran las palabras. Hasta aquí esta columna que espero les llegue al corazón de los uribistas. Los uribistas tienen que entender que este país no los están leyendo ellos. Este país no es como ellos se lo imaginan. Ni Duque ni Uribe están leyendo el país. Y ellos no pueden inventarse un país que no existe. Por favor, escuchen al país. Escuchen lo que pasó en las urnas. Escuchen lo que está pasando el 21 de noviembre. Y en lugar de macartizar la protesta, entiendan que hay un pueblo y que hay un desajuste social que tiene que ser asumido. Y que no es culpa del comunismo internacional, como ellos están insinuando, ni del anarquismo. Ya no están las FARC, ¿no? Pero caramba, ahora es el comunismo internacional, y que el Foro Atenas no es el foro ni el faro de este país. Este país va por otro lado. Y si no se dan cuenta los empresarios, los políticos, pues aquí vamos a tener un serio encontronazo. Ojalá que las cosas se vuelvan de una manera distinta. Un beso grande y hasta pronto.